Buenos días chicos y chicas, soy el doctor Eric Castellón y el día de hoy les voy a presentar su primer conferencia de la asignatura Antropología y Salud. El tema que hoy vamos a abordar son los programas de estudio para la antropología de América Latina y Centroamérica, pero en especial importancia de Nicaragua. Ok, vamos a dar inicio. Principalmente, como pueden ver en esta imagen, socialmente, aquí hay variabilidad de razas, de costumbres, de estilos de vida, distintas clases sociales, distintos grupos de población. Entonces, como vamos a tener gran variabilidad de individuos, de seres humanos, conformando la misma sociedad, vamos a tener problemas entre individuos para comprender las conductas que en unos puede considerarse correctas y en otros pueden tomarlo como incorrectas, creando diferencias en relación social entre los diferentes individuos de los seres humanos. Entonces, más exactamente, esta diferencia de estilos de vida nos va a crear problemas y esos problemas los vamos a estudiar antropológicamente en esta asignatura de Antropología y Salud. De modo que vamos a tocar específicamente qué costumbres pueden interferir a la hora de abordar un paciente que tiene sus propias creencias, su propio estilo de vida y su propio modo de vivir y que podría aceptar o rechazar las medidas terapéuticas que nosotros les ofrecemos, porque todo eso puede interferir en la atención médica. Por eso es importante estudiar los problemas antropológicos en la medicina. Ok, sigamos. Reflexionemos lo que dice Kaplan y Manner, que son antropólogos internacionales bien experimentados. Así de grosso modo podemos decir que la antropología es la más ambiciosa de las ciencias. ¿Por qué? Porque comprende tópicos o temas tan variados como la relación de parentesco entre las personas, cómo se organizan como sociedad, cómo se organizan políticamente, económicamente y en qué creen y en qué no creen y cómo expresan su arte. Como podemos ver, hay una riqueza de temas que podemos abordar, pero también esta riqueza de aspectos nos trae problemas a la hora de que estos humanos se quieren relacionar. ¿Ya? Entonces, la antropología, por lo tanto, va a ser una ciencia social muy completa. ¿Por qué? Porque es la única ciencia que va a estudiar los dos aspectos de la naturaleza humana. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Su naturaleza biológica, que es el Homo sapiens, y su naturaleza cultural, que lo hace propio entre cada individuo. ¿Ya? Entonces, solo la antropología nos puede ayudar a estudiar la parte biológica y la parte cultural que hace propio al ser humano como en todo el planeta Tierra, porque el ser humano es el único ser animal que tiene comportamiento y cultura. Los animalitos silvestres no tienen ninguna cultura, solo viven, se reproducen y mueren, mientras que el humano es el único que se relaciona entre sí socialmente, porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Ok, sigamos. Entonces, ¿cuál va a ser el interés de estudio de la antropología? Especialmente el interés de estudio va a estar planteado en dos grandes interrogantes. Primero, ¿cómo funcionan los sistemas culturales? Es decir, ¿en qué cree la gente? ¿En qué no creen? ¿Cómo se visten? ¿Qué les gusta comer? ¿De qué trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Me explico? Pero también se nos plantea una gran interrogante. Estas culturas, estos grupos de gente, ¿cómo han llegado a ser lo que son? Es ahí que la antropología utiliza la arqueología, porque la arqueología, mediante el estudio de los objetos antiguos, nos da una idea aproximada de cómo vivía la gente antes, qué era lo que hacían. Al comprender lo que hacían en las antigüedades y en generaciones anteriores, nos podemos explicar por qué la gente de ahorita hace lo que hace, tiene las costumbres que tienen,
y creen en lo que creen, porque todo eso se va ido heredando de generación en generación. ¿Ya? Además, uno de los problemas centrales de la antropología es la descripción y explicación de la semejanza y diferencia de la continuidad y del cambio cultural en el tiempo. ¿Esto en qué se traduce? Que la antropología nos ayuda a comprender las semejanzas y diferencias entre las diferentes culturas que viven en un solo país, ¿ya? Para poder saber cómo vamos a abordar y cómo podemos lidiar con gente de diferentes culturas para que eso no entorpezca la atención de los problemas de salud. ¿Estamos bien? Ok. Para estudiar los problemas antropológicos, la antropología tiene varias ramas, pero de todas las ramas de la antropología, lo que nos permite estudiar mejor estos problemas son 3 ramas: la antropología biológica o física, la antropología arqueológica y la antropología cultural. La antropología cultural es lo mismo que decir antropología social. Entonces lo digo porque hay textos donde aparece como antropología cultural y otros textos como antropología social. Es importante esto porque miren que el ser humano es lo más variado tanto biológica como culturalmente. Miren, en el planeta Tierra tenemos asiáticos, tenemos africanos o afroamericanos, tenemos amarillos, tenemos latinos, tenemos europeos. Entonces hay variabilidad de raza y cada raza con su propia cultura, su propia identidad cultural y con diferentes costumbres. Las costumbres de esta etnia le pueden parecer incorrectas a esta etnia y viceversa. Y eso podría ocasionar actitudes de aceptación o actitudes de rechazo entre razas. Por eso es que se origina el racismo. ¿Ya? Ok, sigamos. Miremos un poquito entonces. ¿En qué nos ayuda la antropología física para entender los problemas de una sociedad? Bien, la antropología física o biológica nos va a ayudar a entender el origen del ser humano y la relación que tiene el hombre con los animales, porque la antropología física biológica estudia el origen de la especie Homo sapiens y nos va explicando cómo el ser humano ha evolucionado desde el primate hasta llegar a ser lo de hoy, que es el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y gracias a la antropología física nosotros podemos entender el concepto de raza y nos permite saber con precisión por qué las razas son tan distintas, porque hay unos que son más altos, porque hay otros que biológicamente son más bajos, porque hay unos que tienen los ojos rectos, porque hay otros que lo tienen rasgados como los chinitos, porque otros tienen los ojos grandes y pequeños, porque otros tienen la piel oscura, porque otros tienen la piel clara. Entonces, todas esas cuestiones biológicas que nos permiten distinguir a las razas de humanos, todo eso los pudimos estudiar gracias a la antropología biológica o física. Ahora, ¿en qué nos va a ayudar la arqueología? La arqueología nos va a ayudar tal como aparece en esta imagen. ¿Qué está haciendo esta persona? Esta persona está descubriendo y está estudiando objetos antiguos. ¿Por qué? Porque con esos objetos antiguos, él puede deducir a qué se dedicaban las personas de generaciones anteriores, qué era lo que hacían, qué comían, de qué subsistían, cuáles eran sus costumbres, cómo expresaban su arte. Entonces, en eso nos va a ayudar la antropología o la arqueología antropológica, en que por medio de los estudios de objetos antiguos, saber cómo eran las costumbres y el modo de vida, que nos va a permitir entender por qué la gente de ahorita se comporta como se comporta. ¿Ya? Si tal vez eso viene arraigado de generaciones anteriores. La antropología cultural y o social es la que más nos va a ayudar a entender los problemas sociales de la actualidad y que estos problemas sociales podrían incidir positivo o negativamente en la aceptación de los servicios de salud o el rechazo de los servicios de salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la antropología cultural
nos va a ayudar a entender las costumbres de las distintas culturas, las distintas creencias, los distintos estilos de vida y las distintas tradiciones, para poder tener una idea y explicarnos por qué la gente se comporta como se comporta, ¿ya? Ok. Vamos a hablar un poquito de esto del darwinismo social. El darwinismo social es uno de los que encabeza la lista de los problemas antropológicos, no solo de América, sino que en particular de Nicaragua y del resto de países que fueron colonizados por las colonias europeas, ¿ya? Pero en particular Nicaragua. ¿Qué quiere decir el darwinismo social? El darwinismo social es un problema antropológico que se parece bastante a lo que planteó Darwin acerca de la evolución y la selección de las especies, donde la especie más fuerte sobrevive y prevalece sobre la especie más débil, o sea que hay selección natural. Entonces más o menos parecido con la sociedad. La sociedad más fuerte, mejor preparada económicamente, militarmente y culturalmente, aplasta a la sociedad o a la cultura más débil en cuanto a economía, preparación, ejército y todo lo demás. Es por eso que nuestros nativos, que tenían su propia cultura y sus propias ideologías y su propia religión, fueron aplastados por los extranjeros durante la colonización española, que vinieron a imponer su religión, su estilo de vida y sus creencias, ya, e incluso el idioma, quedando desplazado y casi exterminado la variabilidad de idiomas, religiones, creencias, gastronomía de nuestros nativos, quedando reducido de una gran variabilidad de grupos indígenas a pequeñas comunidades rodeadas de una abundante población mestiza e incluso de extranjeros, porque militarmente y económicamente e intelectualmente venían mejor preparados que nosotros. La sociedad más fuerte aplastó, exterminó o redujo a la más débil. ¿Estamos bien? Entonces, a eso nos referimos con el darwinismo social como problema antropológico para Nicaragua. Sigamos. Sin embargo, aparte del darwinismo social, hay verdaderos problemas antropológicos en Centroamérica, porque los debates y la producción de conceptos, eso nos ha llevado al planteamiento de los siguientes problemas contemporáneos, o sea, problemas actuales. Bien, comencemos con los problemas actuales antropológicamente hablando, pero de los países de Centroamérica y en especial Nicaragua. Desde el punto de vista de la antropología económica, Nicaragua tiene problemas en cuanto a clases sociales y antropología del trabajo. ¿Por qué? Porque las clases sociales altas van a obtener los mejores empleos y las clases más bajas van a obtener los empleos menos remunerados, o sea, va a tener los peores empleos. Entonces siempre van a haber clases sociales de distintos estratos con diferencias abismales, ¿ya? Porque antropológicamente hablando, en Nicaragua hay un problema de clases sociales asociadas al trabajo. Segundo, económicamente hablando, en Nicaragua hay un problema de globalización y consumo, porque como han migrado varias personas y han emigrado también de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, nos vamos a dar cuenta que también por las redes sociales, por la televisión y todos los medios de comunicación, nos dan una ventana abierta a visualizar cómo es la cultura en otros países. Y si algo nos gusta, ya nos queremos copiar o lo queremos asimilar para nosotros. Y entonces poco a poco vamos perdiendo la cultura. Y lo que se vende en otros países, nosotros también lo queremos comprar y lo queremos tener. Un ejemplo, los celulares. Sale un nuevo celular en Europa o en China y nosotros nos dimos cuenta que salió un nuevo celular y nosotros estamos en Nicaragua, que estamos bien lejos de esos países, con capacidades económicas distintas, ya lo queremos tener.
¿Por qué? Porque económicamente hay globalización de aspectos, globalizaciones de consumo. Sale un cantante de otro país, que no es Nicaragua, vistiéndose de una manera llamativa, ya nos queremos vestir igual, porque hay una globalización de consumo, entonces eso es un problema para nosotros, porque dejamos de vestirnos como se visten realmente los nicaragüenses, para vestirnos como se igualito o parecido a los artistas extranjeros que nos gustan. Pero también, no solo eso, la globalización hay un problema entre globalización y desarrollo. Si bien la globalización trae inversión extranjera y desarrollo al país, también la globalización nos va quitando la identidad cultural, ¿ya? Y nos va haciendo la idea de que el extranjero tiene autoridad económica sobre nosotros, y no es así, ¿ya? Porque Nicaragua es de los nicas, si no, pues, porque vivimos de la colaboración extranjera, ¿ya? Bien, la antropología política, políticamente, nos va a plantear y nos va a ayudar a explicar los siguientes problemas en Nicaragua, antropológicamente hablando. El primero es que en Nicaragua hay un problema de tradicionalización, patrimonialización y una cultura de turismo. ¿En qué podemos explicar esto bien? Últimamente, pues, hace años, uno de los principales rubros del país era el turismo. Entonces, ¿qué pasa? Mediante el turismo nosotros le damos la bienvenida a extranjeros que vienen a vacacionar e incluso a vivir aquí en Nicaragua. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros patrimonios poco a poco van quedando al acceso y alcance de estos extranjeros que vienen a gozar primero de turismo y después vienen con otras intenciones. De modo que poco a poco ese turismo va haciendo que hayan áreas en Nicaragua que, a pesar de que estén en Nicaragua, no sean accesibles para los propios nicaragüenses y que sean exclusivos meramente para extranjeros, que son los que tienen el poder adquisitivo. Un ejemplo de ello, San Juan del Sur. En San Juan del Sur ya un nica no se puede dar un gusto, porque ahí todo está en dólares y carísimo. ¿Y qué va a poder pagar un nica? Una habitación en San Juan del Sur, o comprarse una bebida o disfrutar, porque prácticamente los precios están como para extranjeros. Y entonces, de modo que San Juan del Sur se ha vuelto un lugar exclusivo para extranjeros, y aunque el nica esté en Nicaragua, no puede disfrutar de San Juan del Sur porque ya se volvió un área exclusiva. Así estamos, chicos, ¿oyeron? Y parecido está en Granada. En Granada hay más extranjeros que nica. Ya, parecido. Granada es París, el París de Centroamérica. Ya, París, como que fuera París, Francia. Solo extranjeros van a ver en Granada, ya casi no van a ver nica. Ya, y cuando llega un nica a turistear a Granada, le quieren cobrar como que fuera extranjero. Entonces, ¿cómo estamos? Eso nos vuelve un problema político, ¿verdad? Ok. Otro problema que trae políticamente esta multiculturalidad es la antropología de Estado. ¿Por qué quiere decir eso? Que en nuestro país esta variabilidad de cultura y de creencias va a traer consigo movimientos sociales que difieren en comportamiento. Por lo tanto, no es raro que encontremos enfrentamientos de fuerzas armadas con civiles por grupos sociales que simpatizan con un partido político y otros que no simpatizan con ese partido. Entonces, esta diferencia de comportamientos y preferencias políticas va a crear diferencias individuales y colectivas que van a causar actitudes de aceptación o de rechazo entre distintos miembros de una sociedad, y que en el peor de los casos creen enfrentamientos y vandalismo, como los observados en el 2018, ¿verdad? Por diferencias políticas. Entonces, ante estas diferencias de comportamientos sociales, no es raro observar que se enfrenten civiles y
empleados gubernamentales. Y eso nos va a generar una antropología de violencia. Aparte de eso, es un problema para Nicaragua antropológicamente político, la antropología de la salud y los estudios étnicos. ¿Por qué? Porque hay lugares en Nicaragua que no reciben a los de algún partido político, aunque le lleguen a hacer un bien, y otros, ¿verdad?, que los aceptan. Y lo primero que hacen, antes de dejar que uno les atienda los servicios de salud, es preguntarle si es o no de un partido, ¿ya? O si es o no de una etnia. Como podemos ver aquí, más de lo que yo les había explicado, con problemas antropológicos como eso, no es raro observar policías o militares enfrentándose a civiles por diferencias políticas. ¿Estamos bien? Y eso es un problema antropológico. Luego, la antropología simbólica nos permite también explicar todo lo referente al sistema de religiones y creencias que podría significar para nosotros un verdadero problema a la hora de atender pacientes. Porque hay pacientes que por su sistema de creencias pueden aceptar el manejo terapéutico o lo pueden rechazar. Un ejemplo de ello, ¿verdad?, que aquí en Nicaragua tenemos una variabilidad de religiones. Tenemos católicos, evangélicos, pentecosteses, bautistas, cristianos, testigos de Jehová, mormones e incluso hasta vudú, ¿ya? Y santeros. Entonces, todas estas personas con creencias distintas, su propia creencia puede hacerlos que rechacen la atención de salud o puede promover pues que la acepten más fácilmente. ¿Estamos bien? Por ejemplo, los testigos de Jehová, si algún testigo de Jehová llega a tener un accidente o una cirugía y se llega a desangrar, entonces ellos, sus propias creencias pueden poner en peligro la vida del paciente porque ellos no van a aceptar lo que son las transfusiones porque su creencia se los prohíbe o lo ponen como pecado. Entonces, eso antropológicamente y simbólicamente es un problema para los nicaragüenses en el sentido de la atención de los servicios de salud, ¿ya? Pero también, como pueden ver, las religiones se caracterizan por tener una identidad de símbolo. Nosotros miramos un símbolo y entonces inmediatamente nosotros podemos identificar la religión, ¿verdad? Pero ese simbolismo trae consigo una antropología de conocimiento. Entonces nosotros miramos un símbolo y miramos que esa religión es judía o cristiana o etcétera, ¿verdad? Entonces más o menos nosotros ya sabemos cómo reaccionar y cómo influir de la mejor manera en dejarse atender, ¿ya? Imagínense que hay religiones que dicen que la planificación familiar es pecado porque solo las prostitutas o las personas que son fornicarias son las que planifican y que la Biblia o la religión dice que es prohibido planificar porque tiene que parir los hijos que Dios le mande, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de atender problemas de salud, ¿ya? Por lo tanto, es preciso que nosotros comprendamos la antropología de la religión antes de atender un paciente, ¿ya? También la antropología simbólica nos podría ayudar a entender un problema que se da aquí en el país, que es la antropología de género, ¿ya? Ustedes saben que sexo no es lo mismo que género. Sexo es masculino y femenino y es algo biológico, pero género viene siendo una conducta, un rol que juega un individuo independientemente de su sexo biológico. Ahora tenemos, ¿verdad?, los LGTB, que son la sociedad homosexual, bisexual, lésbica, gay, trans, ¿verdad? Y todas estas antropologías de género nos permite más o menos saber cómo abordar a estos pacientes de una manera de que no hiramos sus sentimientos ni que los hagamos quedar como la peor cosa del mundo, sino que tratarlos como los seres humanos que son, ¿ya? Bien, vamos a entender tres conceptos importantes que son la multiculturalidad, la multietnicidad y la globalización. Vamos a entender por multiculturalidad cuando hay diferentes culturas
conviviendo en el mismo sitio geográfico. ¿Ya? Esto es favorecido por la migración de personas, ya sea que la persona migre hacia adentro del país o emigre hacia fuera del país, hacia otro país. Porque la persona que migra hacia nuestro país, que es inmigrante, trae culturas de otros lugares, de su lugar autóctono, y las viene a practicar aquí a nuestro país. Luego las personas de nuestro país que le rodean a esta persona que inmigró, miran el comportamiento de esta persona y si les gusta su comportamiento y su estilo de vida, lo comienzan a imitar. Y entonces es ahí que uno va perdiendo su identidad propia de cultura. Les voy a poner un ejemplo. Los extranjeros han traído aquí a Nicaragua lo que es el Halloween, pero nosotros los nicas ya teníamos lo que eran los aguizotes. Y poco a poco se ha ido perdiendo la tradición y la cultura de los aguizotes y hemos adoptado lo que es el Halloween, ¿se fijan? E incluso nuestro idioma ha cambiado. Usamos bastante Spanglish, casi no usamos palabras nominales españolas, sino que ahora usamos términos que tienen que ver con palabras prestadas de otros idiomas, en especial el inglés. Y todo eso es traído por personas que han emigrado aquí al país. ¿Estamos bien? O lo que sucede con las personas que van a Costa Rica a conseguir dinero y trabajo. Se van a Costa Rica a conseguir dinero, vuelven a Nicaragua sin dinero y lo único que traen es el hablado y la costumbre. Traen el hablado de Costa Rica y quieren comer gallo pinto con cilantro como se lo comen en Costa Rica. Y ya quieren ir en bus y ya quieren hacer los servicios básicos como en Costa Rica y están en Nicaragua. ¿Ya? Ok. Multietnicidad. La multietnicidad se refiere a que hay distintas razas conviviendo juntas en el mismo sitio geográfico. ¿Cuál va a ser el mismo sitio geográfico? Nicaragua. Entonces, para que entendamos mejor, multiculturalidad son diferentes culturas en el mismo lugar. Multietnicidad son diferentes razas. Y aquí vamos a amplificar que en Nicaragua hay multietnicidad porque hay diferentes razas. ¿Cuáles son las diferentes razas que viven aquí en el país? Hay la mayoría mestizos, pero también hay sumo, misquito, mayana, creoles, negros e incluso chinos viviendo aquí en Nicaragua. También tenemos grupos indígenas, chorotegas, nagrandanos, niquiranos, diriás y otros que le podemos sumar, ¿verdad? Hasta náhuatl hay. Ahora, ¿a qué nos referimos con globalización? Es la imposición de costumbres, lenguas y comportamientos que no son los de un propio país. Y esto es lo que estábamos hablando de la colonización y de la migración de obra de mano laboral hacia aquí a nuestro país. Por ejemplo, en Nicaragua se ha perdido bastante los idiomas que se hablaban en tiempo de la conquista. Posterior a la conquista, la religión politeísta de los indígenas fue cambiada por la religión monoteísta cristiana. Los obligaron a creer en Cristo. Antes aquí se hablaba el náhuatl, el chorotega. Ahora solo se habla mayormente el español, se ha ido perdiendo las lenguas autóctonas y han sido reducidas a dialectos. El modo de cocinar o preparar los alimentos de la gastronomía también se ha ido influenciado por la cultura extranjera que ha venido a invertir no solo aquí en el país, sino que ha venido a migrar y vivir con nosotros. Entonces ya casi nadie cocina las comidas tradicionales. Ahora la mayoría de comidas son chatarras extranjeras, como las pizzas, las hamburguesas, ¿verdad? Las comidas prefabricadas, las chiverías, los jamones. Ya casi nadie cocina comida tradicional como la sopa, los guisos, el hígado, etcétera, 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 ¿verdad? Ya casi nadie consume los productos del maíz, porque todo ha sido desplazado por la globalización de consumos extranjeros, ¿ya? Entonces, prácticamente la globalización es un problema para Nicaragua porque hubo una imposición y desplazamiento de costumbres, lenguas y comportamientos de países y de otros aspectos que son tendencias extranjeras para desplazar otras que son propias de nuestro país y poco a poco vamos perdiendo nuestra identidad de cultura. ¿Estamos bien? Ok, eso era todo lo que les quería abordar. Espero que les haya sido de bastante provecho en entender cuáles son estos problemas antropológicos para nosotros que podemos abordar en el aspecto de la atención en salud y que podría significar para nosotros una dificultad
o tener consecuencias provechosas para saber cómo podemos abordar a estos pacientes sin herir su identidad de cultura. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión.